este, pues es bastante proclive a comentarlo, porque, en fin, hay vasos comunicantes, sobre todo por compartir el mismo marco cronológico, en fin, a cuando yo soy historiador, y el mismo espacio geográfico que a fin de cuentas es Hollywood. ¿Puedes pasarlo, por favor? Vale. Conforme a la guerra de Vietnam, vamos a tener una serie de antecedentes históricos, ¿no? En un primer momento, aquí en la foto podéis ver a mano izquierda a Ho Chi Minh, a mano derecha al general Giap. Y bueno, el contexto histórico, resumiendo bastante, es que en el siglo XIX, en época del gran colonialismo europeo, pues tomando la excusa del asesinato del obispo Torrijos, que era obispo de Saigón, por parte de nacionalistas vietnamitas, España y Francia invaden Vietnam, invaden Indochina, hay una guerra que dura 4 años, e Indochina se anexa como una colonia a Francia, ¿no? Esta colonia fue parte del Imperio francés durante bastante tiempo y en la Segunda Guerra Mundial es ocupada por los japoneses. ¿Qué es lo que pasó? Que ahí se originó un movimiento de liberación nacionalista con un claro seco izquierdista y marxista que sería conocido como el Viet Minh. El Viet Minh es donde se forjarían los que son los líderes que lucharían contra los estadounidenses en la posterior guerra de Vietnam y que además posteriormente pues bueno, serían los que liderarían el país. Aquí es donde saldrían figuras como Ho Chi Minh o Giap, que podéis ver aquí en la pantalla. Pasará al siguiente, por favor. ¿Qué es lo que pasó? Pues claro, acaba la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Viet Minh había sido la principal oposición contra los japoneses en este periodo, ya que las tropas coloniales francesas o bien actuaron de forma colaboracionista, o bien si tuvieron algún enfrentamiento con los franceses, pero ya entrando muy al final de la contienda. Y claro, esta gente se había visto empoderada para decir, oye, vamos a recuperar nuestro país, vamos a recuperar nuestro territorio. ¿Qué es lo que pasó? Que Francia no podía tolerar esto, y más después de la imagen de debilidad que habían dado en la guerra, por lo que durante los años 50 hubo una presencia muy fuerte de militares franceses intentando recuperar la colonia. ¿Qué pasó? Que tras la batalla de Dien Bien Phu, pues, perdieron el control y Vietnam se independizó. Vietnam entonces, los acuerdos a los que se llegaron se dividían en dos partes, ¿no? Vietnam del norte orientado hacia el bloque socialista, Vietnam del sur orientado al bloque capitalista. ¿Qué pasó? Que estos dos países, lo que era Vietnam, empezó a entrar en una guerra civil y Estados Unidos empezó a intervenir militarmente, primero enviando solamente fuerzas especiales y asesores militares a Vietnam del Sur, también a diferentes etnias como eran los Hmong en el norte del país, para luchar contra el comunismo en Vietnam del Norte, pero a la muerte de Kennedy con el ascenso de Lyndon Johnson, tras el incidente del Golfo de Tonkin, que básicamente fue una exageración de la prensa estadounidense y de los servicios secretos para hacer ver que Vietnam había agredido a Estados Unidos, la presencia militar en Vietnam se crece de forma exponencial. Aquí un mapa para que nos ubiquemos lo que era el antiguo reino de Indochina, ocupado por los franceses, y luego cómo se dividió a lo largo de la contienda, ¿no? Ahí sería la zona de Laos, Camboya y luego los dos Vietnam. Es importante decir esto porque a lo largo que oficialmente Estados Unidos estaba en guerra con Vietnam del Norte, las campañas militares y de las campañas de bombardeo afectaron a dos países que en teoría eran neutrales, como eran Camboya y Laos. Y hubo, así como datos sobre Camboya, cayeron más bombas que sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial, siendo un país con el que en teoría Estados Unidos no estaba en guerra. Vale. Básicamente, la guerra de Vietnam, aunque Estados Unidos tiene una gran potencia militar, no puede contener el foco de rebelión comunista que era el Vietcong, ni puede contener a las ofensivas del ejército de Vietnam del Norte. En el año 68 se da la ofensiva del Tet, y esto tiene un elemento simbólico muy grande, y es que se ve a los Estados Unidos derrotados. Las cámaras de prensa detectan a las tropas de Vietnam del Vietcong entrando en la embajada estadounidense en Saigón, y eso supone pues que en Estados Unidos se redobla la presencia de gente opuesta a la guerra. Empieza a haber manifestaciones masivas que además se suman a los movimientos de derechos civiles, lo que sería el feminismo de segunda ola, y toda esta serie de cuestiones que estaban en contra pues, bueno, de esta presencia imperialista de Estados Unidos en Vietnam. Empieza a haber las negociaciones de paz de París en el año 73, Estados Unidos se retira, y a los 2 años Saigón, que era la capital de Vietnam del Sur, acaba siendo tomada y liberada por las tropas de Vietnam del Norte, y Vietnam sería unificado en un único país. Básicamente Estados Unidos se encuentra en un periodo de crisis total.
han tenido una gran derrota, la guerra esta ha demostrado al mundo que la imagen de libertadores que tenían de la Segunda Guerra Mundial no era tal, y además se suma la crisis del petróleo del 73 y en Hollywood se suma este cambio de paradigma que es el nuevo Hollywood, es decir, cineastas jóvenes, muchos de ellos forjados en la televisión, que vienen a tomar el relevo del viejo sistema de estudio y demás. Además, un cine, pues bueno, esto ya lo sabéis todos, un cine mucho más sobrio, un cine mucho más matices morales grises que el cine maniqueo que teníamos antes. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, llegan los años 80 y después del revulsivo que habían sido los años 70, Estados Unidos vuelve a una época totalmente ultraconservadora, que es la era Reagan, aquí lo tenéis. Este tipo, que era un actor de Hollywood y demás, pues una de las más se mantiene en el poder en Estados Unidos desde el 81 hasta el 89. Y básicamente es una persona que, bueno, que durante su presidencia esta se caracteriza por volver a un chauvinismo totalmente patriótico, volver a unas políticas racionarias, recortar bastante el estado del bienestar y las prestaciones públicas que daba el gobierno a, por fin, por ejemplo, parados, ayuda universitaria, subvenciones a Hollywood. Sin embargo, sí infiere mucho en cómo Hollywood se va a proyectar de cara al exterior. O sea, de hecho, se vuelve al cine franquicia, se empieza aquí el cine franquicia, se vuelve al sistema de estudio y además se fomenta bastante lo que es el cine de acción, pero por una serie de productoras que ahora veremos más adelante. De hecho, así como dato curioso, este señor Ronald Reagan, como intentona de lavar el honor militar de Estados Unidos, lo que hizo fue invadir una islita muy pequeña, que se llama Granada, e hizo allí lo hizo todo planificado al dedillo para que cada rama de la Fuerza Armada estadounidense se luciera. Siguiente. Y aquí entra la Canon Pictures. La Canon Pictures es una productora que la llevan estos dos caballeros, Menachem Golan y Yoram Globus. Estos tipos son dos productores de Israel que básicamente ven que hay negocio en el mundo del cine y el método de trabajo que tenían es que ellos diseñaban un póster espectacular, vendían con este póster a otros productores, como por ejemplo a Dino De Laurentiis, a la Warner, a la productora que fuera, para que les distribuyese la película y la pagaban. Entonces un poco funcionaba como estafa piramidal, porque con el dinero de la película que acababan de hacer, pagaban la siguiente película y así sucesivamente. Además contaban un poco con tener a dos grandes estrellas del cine de acción como eran Chuck Norris y Chuck Bronson. El cine de esta gente, pues bueno, un cine de un seco totalmente reaccionario que potencia bastante pues, ideas como el vigilantismo, el excepcionalismo estadounidense y demás. Vamos al siguiente, a ver. Aquí vemos el tipo de cine que va a reimaginar este Vietnam como escenario, porque aquí como considero yo que hay como dos grandes vertientes, una que es la vertiente crítica, es decir, bueno, esta guerra es terrible, aquí ha habido una generación de jóvenes que se ha perdido en un conflicto militar horroroso, y luego está aquí que es la vertiente más revanchista, ¿no? Aquí destaca pues sobre todo Canon Film o Carolco, son productoras semi-independientes, no están en el gran circuito de marketing de Hollywood, pero están en Hollywood. Y la ventaja que tienen también es cómo tienen gran acceso al vídeo de... Perdón. Al vídeo de mercado doméstico. Los vídeos B del VHS acababan de entrar y claro, era una forma de difusión de películas y demás. ¿Qué más características tienen? Pues bueno, generalmente no hay un reparto coral, hay un único héroe de acción, totalmente masculino, es una persona tipo solitario, duro, rudo, que luego tiene ciertos valores, pues así tipo, suele mostrarse como un tipo honorable, un tipo frío, un tipo... En fin, una serie de valores muy de una masculinidad muy definida. ¿Qué más cuestiones tienen? Pues hay un desprecio total a la política, a las instituciones públicas y a la burocracia. Todo eso en estas películas se muestra como se les trata con desprecio, como gente que no ha permitido que ellos hicieran su trabajo y de ahí la derrota. Pero a los militares se les muestra siempre con un retrato glorioso, un retrato honroso y de gente que, bueno, que estaba aquí cumpliendo con su deber y demás. Adelante. De hecho, la otra cuestión que exploran es que a lo largo de la guerra de Vietnam, cuando en el 73 se firma la paz de París, se devuelven los prisioneros de guerra que había en Vietnam. La mayoría eran miembros de la Fuerza Aérea, derribados, que bueno, se les devuelve. Hay un caso, que lo haremos un poquito al final en el PowerPoint, de un prisionero que se devuelve en el año 79. Y claro, como hubo 2.500 soldados desaparecidos en acción, esto quiere decir muertos que no se encontraron sus cadáveres, desertores que a lo mejor pues se fueron a vivir a una aldea perdida,
gente que en resumidas cuentas no volvió, que en su mayoría son cadáveres no localizados. Pues esto genera una idea de que en Vietnam, en Laos y en Camboya había campos de prisioneros secretos con estos prisioneros y que los burócratas de Washington, o sea, todo el entramado político-administrativo, había vendido a esos prisioneros y claro, que Estados Unidos era como muy cobarde, o sus instituciones eran muy cobardes para devolverlos. Esto me parece a un anticomunismo totalmente furibundo, pero en ningún momento hay un análisis serio de la idea marxista, de la idea socialista o de su sistema económico. Simplemente se presenta una caricatura totalmente demonizada. No sigue un criterio étnico, porque claro, tanto ya sea un vietnamita o un ruso, el que sea malo, que sea comunista, va a ser cobarde, sádico, rastrero, cruel, pero sea un vietnamita que ayuda a la estadounidense, va a ser honorable, correcto, altruista y demás. Y luego lo que a mí me parece más terrible en lo personal es que se presenta a Estados Unidos como víctimas de la guerra, que ellos son unos pobrecitos que tienen a sus prisioneros ahí perdidos, que nadie los quiere devolver, están muy maltratados, y que claro, los otros son los victimarios porque fíjate en qué condiciones más malas tienen a los prisioneros y que encima le ayuda a la Unión Soviética. Entonces claro, una inversión de los roles completamente. Basta decir los bombardeos masivos con agente naranja, que hay personas que a día de hoy siguen sufriendo el efecto del agente naranja, bombardeos masivos del napalm, aldeas enteras arrasadas, pero las víctimas se presentan aquí como los estadounidenses se presentan como las víctimas por las bajas sufridas en el conflicto. ¿Qué tropos comunes hay a nivel artístico? Bueno, uno muy clásico suele ser una escena de inicio, que es la huida agónica hacia un helicóptero, ¿no? Están las tropas evacuando, están siendo perseguidos por las hordas enemigas, y claro, siempre el helicóptero está ya en el último momento, se va dejando al protagonista o uno de ellos abandonado, y nada más, es un tropo bastante común. Otro que se da es el ejército de un solo hombre. Aquí generalmente, con Chuck Norris o Sylvester Stallone, ellos en solitario, con una ametralladora que suele ir acoplada con un bípode y se dispara desde el suelo, pues ellos son tan machotes que la usan a pulso, la disparan aquí desde la cadera y acaban con hordas de enemigos sin casi despeinarse. Una idea totalmente maniqueísta, los estadounidenses son el bien supremo, defensores de la libertad, de la democracia y demás, y los comunistas pues son gente malísima que quieren quitarle su libertad y que meten a la gente en celdas cubiertas hasta aquí de agua y los torturan y demás. Se presenta también el gobierno y la burocracia como algo muy negativo, algo que pone trabas a esa libertad y que impide pues, que estos supuestos prisioneros sean rescatados. También el reparto entre los militares de fondo suele ser diverso. Aquí, fíjense cómo es de curioso que sí aparece por algún que otro personaje femenino. El personaje femenino estadounidense suele ser representado como un personaje frívolo, que intenta cazar que el héroe no vaya al conflicto y demás, pero si un personaje femenino vietnamita va a ser siempre el interés romántico de uno de los protagonistas y siempre va a ser un personaje proactivo en la acción, siempre va a ser un personaje que cree en la causa y va a luchar por ella y demás. Pero eso, la estadounidense, o es una Penélope esperando a que vuelva su Lisa de viaje, o va a poner trabas a que el héroe vuelva a Vietnam porque hay que ver que el mal lo ha pasado. Luego, por supuesto, se incide en la motivación del villano. Nunca el villano es un tipo que dice, mira, yo estoy aquí defendiendo mi país de una agresión extranjera. Siempre van a ser gente traidora, ruin, van a robar a los prisioneros las pertenencias de valor que tengan, van a ser sádicos y van a torturar casi que por deporte, van a actuar por avaricia. O sea, el retrato, como digo, es completamente maniqueo. Esto yo creo que es la trilogía más paradigmática, que es Missing in Action. Aquí podéis ver a Chuck Norris y todo su esplendor. Pasar al siguiente. La trilogía, esto además muestra cómo rodaba las películas la Cannon Film. Empezaron rodando las dos primeras a la vez, pero como veían que la segunda película tenía más fuerza que la primera, lo que hicieron fue estrenarla primero y la primera película funcionó como precuela. Entonces, la primera película, pues es el tropo que os contaba, de prisioneros perdidos en Vietnam y Chuck Norris, porque Chuck Norris, él va a rescatarlo. Él interpreta al coronel Braddock, que es pues, bueno, todo lo que se espera de un militar estadounidense a estas películas, recto, honorable, experto en artes marciales, preocupado por su hombre, solitario y demás. ¿Qué pasa? Que en la segunda película, que en verdad es la primera, en el tiempo se muestra que el coronel Braddock y su hombre son prisioneros, ¿no? Entonces aquí hay un poco como un dilema entre uno de los prisioneros que prefiere colaborar para sobrevivir
y evitar y mejorar las condiciones de sus compañeros, y la de Chuck Norris, que se muestra totalmente recio, fuerte y demás. Evidentemente, y lamento el spoiler, pero bueno, tampoco perdéis nada si no veis esta película, es que acaba escapándose, liberando a todos, y el que ha tenido así el trato más, digamos, colaboracionista, pues tiene un sacrificio heroico para exculpar su pecado. También queda por último la tercera película, que empieza con la huida de Saigón, y claro, aquí el personaje de Chuck Norris resulta que tiene una esposa vietnamita que es secuestrada por los comunistas, y resulta que tiene un niño, ¿no? Y claro, tiene que volver a rescatar al niño y a los niños perdidos, que los comunistas los tienen pues muertos de hambre y demás. Entonces, claro, pues básicamente el tropo es el mismo, ¿no? Y Braddock ahí, que primero rescata a su hombre, segundo se escapa, y tercero rescata a su hijo y a los demás niños. Sí. Bueno, no me he podido resistir a meterlo, aquí tenéis todo en la capacidad actoral de Chuck Norris, en esto lo sorprendamos. Y entramos con otra que posiblemente sea de las que más popularidad tuvo, que es Rambo 2, que viene a formar parte de la saga por el Rambo. Esta aquí sube un poco más el nivel de calidad, porque a fin de cuentas yo soy de los que piensan que Sylvester Stallone es un buen guionista, sin embargo ahí está Rocky y está Acorralado parte 1. Aquí hay un giro ideológico con respecto a la primera cinta. Acorralado, una película crítica con la guerra de Vietnam. John Rambo, el protagonista, básicamente se le muestra como un señor que está traumatizado por la guerra, que está viviendo como un vagabundo, y cuando llega a un pueblo, el sheriff local lo tortura, y claro, y a él se le activan todos los traumas y empieza a usar su entrenamiento para intentar escapar. Entonces, claro, no deja de ser aquí una víctima del sistema. Sin embargo, el Rambo 2 empieza con el personaje encerrado en la cárcel por los acontecimientos de la primera película, y lo reclutan porque tiene que ir a rescatar o a ver si hay prisioneros por ahí perdidos, ¿no? Básicamente se vuelve a incidir en esta idea, porque por un lado están los militares que sí quieren rescatar a los prisioneros, por otro lado está como el burócrata de Washington, que dice que no, que esto es un escándalo, que eso, además incluso a lo largo de la película, traiciona a Rambo para que no revele al mundo que hay prisioneros escondidos en Vietnam. Además, en la película otra idea que se salta constantemente, tengan en cuenta que el guión de esta cinta lo escribe tanto Stallone como James Cameron, pues insiste nuevamente en que la culpa es de los políticos, la culpa es de los burócratas, la culpa es de todos menos de los militares, y que los militares, si lo hubieran dejado hacer su trabajo, ellos habrían conseguido la victoria en la guerra. Otras dos películas que tenemos interesantes, que lo que pasa que claro, quizás no tienen tanto impacto como ella, Más allá del valor, que sería la primera cinta que trata esta temática de los prisioneros perdidos, y otra que es POW, The Escape. POW son las siglas de Prisioneros War. Aquí lo que tenemos es un poco, aquí en esta la diferencia que hay con la anterior es un reparto colectivo. En la primera está en POW, está liderada por David Carradine. Esta sí se ubica dentro de la guerra de Vietnam, a últimos días de acabarse, y en cuestión es que intentan rescatar a unos prisioneros porque no se fían de que los vayan a liberar, fracasan y los vuelven a capturar. Entonces toda la huida que del personaje de Carradine junto con diversos soldados para intentar huir de Vietnam. Se vuelven a repetir los tropos comunes. El villano, además, de hecho, juega con una ambigüedad de decirle, bueno, a ti te quieren en Hanoi para torturarte, pero yo te voy a rescatar si a cambio me llegas a Estados Unidos y me llevo todo el dinero que le he estado robando, todos los objetos de valor y oro y demás que le he estado robando a los prisioneros. Por supuesto, el villano este va a tener una muerte terrible. Y luego, pues claro, toda esta película es el periplo del personaje de Carradine junto con sus tropas para volver a las filas. De hecho, acaba subiéndose al helicóptero con el himno estadounidense tocado con guitarra eléctrica, en fin, es la cosa más patriotera que os podéis echar a la cara. Más allá del valor, aquí tenemos nuevamente esta de Jim Hackman, es otra vez un reparto colectivo, y el problema, y es la primera que trata este tema. Aquí lo que se presenta es que el personaje de Jim Hackman, uno de sus hijos, se ha perdido en la guerra de Vietnam, él cree que está vivo, y durante varios años pues él busca a su hijo. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente lo encuentra en Laos y claro, forma un grupo paramilitar para intervenir al Laos para ir a liberar a su hijo. Nuevamente todo este tropo de características, heroísmo, crítica a la burocracia, etcétera, dentro del mundo militar. En fin, ¿qué conclusión podemos sacar director y técnico de escena? Pues básicamente esto reforzó la actitud patriótica de Estados Unidos. Estados Unidos venía de una derrota, Estados Unidos venía de un proceso bastante cínico, y esto les da una idea ahí como de revancha, ¿no? Como de, bueno, en la ficción nosotros hemos podido darle su merecido a esto. Pero claro, llega Rambo
y mata a 80 personas en la película él solo y dice, bueno, con 4 ramos la guerra está ganada. ¿Qué más? Que posteriormente esto, claro, cimenta que cuando ocurrió el 11 de septiembre Estados Unidos tuvo una actitud, y la mantiene, totalmente hipervigilante y totalmente chauvinista como sociedad. Básicamente en cualquier momento era, pues si tú decías, oye, mira, esta intervención, yo qué sé, el hecho de que el gobierno nos lea la privacidad del correo, vulnere esa privacidad, es algo pasarse. Eso son cuestiones que el gobierno de Estados Unidos puede hacerle en base a la acta patriótica. Si tú criticabas eso, se te veía como un antiamericano, se te veía como un elemento disidente, ¿no? También además le ha servido para presentarse como víctima, como nosotros que somos muy buenos y fuera todo lo del exterior nos quiere atacar porque odian nuestra libertad. Básicamente es el discurso que están promoviendo. Además también frente a esta revancha cinematográfica se creaba pues esta sensación de consuelo que hace que en Estados Unidos se disuelva el espíritu crítico, que mucha gente lo tiene, pero que se disuelva completamente de forma masiva, tal y como ocurrió en la guerra de Vietnam, que llevó a la retirada, y que al final hayan tenido retiradas muy agónicas como la de Irak o la de Afganistán, tras estar 20 años allí, sin que su presencia haya servido de nada, salvo para enriquecer a unos cuantos contratistas militares. Bueno, lo que comentaba al principio, ¿no? Reagan en el año 83, una de las cosas que hace es ordenar la invasión de la isla de Granada y además lo planifica todo al milímetro para que, pues, por un lado las marines, otro la Fuerza Aérea, otro el Ejército, otro la Armada, todos tuvieran su momento de lucidez y de brillantez para lavar la honra, ¿no? Él buscaba una victoria militar fácil y demás. Entonces, de hecho, esta acción militar se ve en la película El Sargento de Hierro de Clint Eastwood. Y claro, esto es algo que en Estados Unidos cala bastante hondo el tener esta vuelta victoriosa de esta guerra, que básicamente fue un acto de matonismo puro y duro. También queda el trauma de los prisioneros. Esta idea ha seguido vigente en Estados Unidos hasta bien entrado a los años 2000. Pasa claro, ya por edad, y ya es que está demostrado que solamente por el que más se tardó de volver fue este tal Robert Garwood, que se devolvió en el 79. Además, este es un tipo un tanto complicado porque se le acusa en cierto momento de ser desertor, incluso se le acusa de haber formado parte del Vietcong. Hubo varias personas, sobre todo hubo varias personas francesas alineadas con la ideología comunista que vivían en Vietnam, algunas españoles y demás que se unieron al Vietcong durante el conflicto, porque claro, estaban parejos a su idea. Y este tipo pues se ve que cometió algún que otro crimen de guerra o hizo cualquier otra barra basada para que lo devolvieran tan tarde. Y claro, ya él afirmaba que sí, que había más prisioneros, pero claro, nunca ningún informe internacional, ningún organismo de Naciones Unidas, nadie ha encontrado a esos supuestos prisioneros. Y el único que se devolvió más tarde fue el señor Garwood, en el 79. Y bueno, esto es un poco la bibliografía que he usado al respecto para el análisis cinematográfico y el contexto histórico. Y aquí pues la filmografía de las películas. Destacar el documental Electric Boogaloo, la historia de la Cannon Film, porque vaya a entender mucho de cómo era el cine de Hollywood de los años 80 y cómo, fíjense que cómo eran los productores de la Cannon, que al final de antes de que se acabase este documental, a ellos le dijeron, oye, ¿queréis participar? ¿Queréis que os entreviste? Ellos dijeron que no, y una semana antes de estrenar estos documentales, ya habían estrenado Homenaje en Gola y Globus, ya habían estrenado un documental sobre ellos haciendo su propia interhistoria. O sea, fijaos cómo eran y cómo siguen. Y nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestro atención.